Bueno, hoy vamos a hacer algo juntos. Te voy a dar la oportunidad de que pauses el audio porque vamos a participar de la Cena del Señor. A todos aquellos que de manera juiciosa estén reunidos en familia o en el momento de escuchar esta grabación, ve y prepara el pan y el vino para que puedas compartirlo conmigo y con las personas que están a tu alrededor, así como yo lo estoy haciendo aquí con mi familia. Entonces te invito a que vayas por un pedacito de pan. Cualquier clase de pan te sirve en esta época de cuarentena. Lo importante es el símbolo como tal. Y en cuanto al vino, pues si no tienes vino, hasta te animaría solemnemente entonces reemplazarlo si no lo tienes, o jugo de uva, un poquito de agua, y pensemos que si el Señor transformó aquella agua en las bodas de Caná en vino, pues nos va a permitir que nosotros podamos compartir esa agüita como símbolo de su sangre preciosa. No creo que nuestro Señor se vaya a enojar contigo por el asunto de colocar un poquito de agua en ausencia de vino o de jugo de uva. Entonces, anda pues, pausa el video y cuando tengas todo listo, el audio, vuelves y comienzas, porque al final, si Dios nos lo permite, estaremos participando de la Cena del Señor. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, y solo voy a releer unos versículos que ya vimos la vez pasada. El Señor Jesús está hablando con sus discípulos. El Señor Jesús está contestando algunas inquietudes del apóstol Pedro, otras del apóstol Tomás y una petición que le hizo Felipe. Entonces, dice el versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, ya sabemos por qué, lo vimos la vez pasada, porque no le ve ni le conoce. Recuerda que es necesario nacer de nuevo. Es necesario entonces que el Espíritu Santo implante en nosotros la fe para poder por fe valorar todo lo que nuestro Padre Celestial ha colocado por su gracia en la persona de Cristo Jesús, su Hijo, nuestro Dios, nuestro Pastor. Entonces a los discípulos el Señor les dice, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. E hicimos un buen énfasis en este versículo 18, cuando el Señor Jesús, previendo que va a partir, dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es que decíamos que sin consoladores, refiriéndonos al Padre, al Señor Jesús el Hijo y al Espíritu Santo, un ser humano está por ahí literalmente sin Dios y sin ley. Entonces, la gran ventaja que nosotros tenemos es que al haber creído en Cristo Jesús y depositar en Él toda nuestra fe, la orfandad jamás vendrá a tocar a nuestra puerta, porque Padre tenemos, porque Señor Jesús tenemos, nuestro hermano mayor, nuestro Dios, y habitante tenemos la persona del Espíritu Santo, que es Dios, morando en nosotros. No os dejaré huérfanos, dice el Señor Jesús, vendré a vosotros. También un poco, y el mundo no me verá más. Y aquí comenzamos hoy. Este todavía un poco, y el mundo no me verá más, está refiriéndose
a su muerte, a su sepultura, a su resurrección y a su ascensión. Esto es lo que implica esta afirmación. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Es que hace 2000 años, cuando el Señor Jesús estuvo aquí presente y anduvo por todas estas tierras bíblicas y estuvo en tantas cenas, obró tantos milagros, dio tantas palabras de representación del Padre y de la voluntad del Padre para la humanidad. El mundo entonces ya de aquí en adelante, de hace 2000 años atrás, hasta que Él regrese, no lo podrá ver si no es por la fe, así como nos ha correspondido a nosotros en la actualidad, en este siglo, a esta altura del siglo. Entonces nosotros no estuvimos allí como si estuvieron los discípulos, pero ahora por la fe nosotros hemos creído en Él. No en vano el Señor dice, bienaventurados aquellos que sin ver creyeron, cuando a propósito le responde a Tomás en una de sus incrédulas intervenciones. Entonces todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, le dice a los discípulos. El mundo no, pero los hijos de Dios sí ven al Señor Jesús. Por ejemplo, al resucitar, Él se presenta y está 40 días con ellos. Hechos capítulo 1 no solamente me habla de la ascensión, sino de cómo el Señor durante un periodo de 40 días estuvo con los discípulos. Varias veces se apareció a ellos, comió con ellos, anduvo con ellos, mientras la ascensión llegaba como momento culminante de su partida. Pero vosotros me veréis, les dice el Señor Jesús. Y además, hablando también de la resurrección, les dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces, esto nos garantiza una absoluta dependencia en todo el recorrido del creyente, asidos al Señor Jesús, que además de ser el camino, es el que nos señala el camino. El Señor Jesús jamás pretendió que hiciéramos algo que Él no hubiese hecho antes. Hemos tenido la experiencia de adentrarnos en el Salmo 23 y encontramos cómo realmente el Señor Jesús es nuestro pastor, va adelante en todo. Puestos los ojos en Jesús, dijo el escritor de la carta a los Hebreos, autor y consumador de la fe. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, el día de la resurrección, el Señor Jesús les dice, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús vuelve prácticamente a repetir lo que en los versículos anteriores ya les ha aclarado? Porque el método que el Espíritu Santo parece usar en las Sagradas Escrituras es el método de la repetición. Fíjate nomás, 4 evangelios, narrando diferentes facetas, pero algunas coincidencias en cuanto al ministerio terrenal de nuestro buen Señor Jesús. Si usted observa de Hechos hasta Apocalipsis, vamos a encontrar que carta tras carta se nos reaviva la fe con base en el método de la repetición que el Espíritu Santo usa porque sabe que así entendemos. No vayamos pues a pensar que no es así, porque así es. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, nos dice el Señor Jesús. Es decir, me conoceréis y conoceréis que estoy en el Padre porque el Padre es mi morada y yo también moro en el Padre. Padre e Hijo en una perfecta unidad, en una completa comunión. Su relación es tan íntima y tan perfecta que ver al uno es ver al otro, pero agrega un tercer factor. No solamente les dice, yo estoy en mi Padre, sino que dice, y vosotros en mí. Entonces nos incluye a todos que en Cristo Jesús hemos creído, porque los creyentes, estando en Jesús, si miras, por ejemplo, las cartas del apóstol Pablo, siempre dice, en Cristo, en Jesús. ¿Por qué? Porque estamos en Él al haber creído, en su doctrina al haberla recibido. Caminamos constantemente con Él porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo.
Entonces, el creyente está en Jesús así como Jesús está en el creyente. Y así como Jesús está en el Padre y el Padre está en Jesús, entonces tanto el Padre como el Señor Jesús también están en nosotros los creyentes. Y si le quiere poner más sentido a esto, entendamos que es por la obra del Espíritu Santo. El yo en vosotros nos recuerda que somos morada de Cristo. Ahora, nos ha dejado sus mandamientos. Entonces, Él también dice, el que tiene mis mandamientos los guarda. Ahora, ¿por qué los guardamos? Por amor, lo vamos a ver un tris más adelante. Es que los mandamientos de Dios no han sido dados en Cristo Jesús para hacernos la vida imposible. Por el contrario, es un perfecto manual de instrucciones. Antes, cuando estábamos sin Cristo, pensábamos que la Biblia y su contenido, como en un manual de prohibiciones, peor cosa no puede estar más equivocada. ¿Por qué? Porque ahora entendemos, después de haber nacido de nuevo y con la renovación de la mente por la lectura juiciosa de la palabra, que realmente los mandamientos del Señor son perfectos, como dice una de nuestras alabanzas y de nuestros cantos. Los mandamientos del Señor son perfectos. Entonces nos recuerda que el que tiene los mandamientos de Él y los guarda, ese es el que me ama. Volvemos a algo que ya habíamos planteado en la lectura juiciosa que hicimos de las cartas del apóstol Juan. Obedecer es evidencia de agapar. Realmente decir que yo amo a Dios no tiene sentido si no guardo sus mandamientos, porque el Señor Jesús me está diciendo acá, básicamente, que el que me ama es el que me obedece. Y nosotros obedecemos al Señor Jesús gracias a que nacimos de nuevo y en ese nuevo nacimiento recibimos su naturaleza, una naturaleza no caída, para poder obedecer los mandamientos espirituales que Dios dio, inclusive a través de Moisés, porque la ley del Señor es perfecta, porque de Él viene todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto. Nosotros no podíamos cumplir la ley de Moisés simplemente por la naturaleza de pecado en la que habíamos nacido, que solo nos daba para cometer pecados. Entonces, la situación fallaba, no por el mandamiento que es perfecto, sino por nuestra condición caída. Al nacer de nuevo, entonces el Señor Jesús por eso nos dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. El que me agapa porque yo lo agapé y el Padre lo agapó, guarda mis mandamientos. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Volvemos al punto de que esta es una historia de amor, de ágape. Juan en el 3:16 nos recuerda que fue enviado el Señor Jesús como unigénito del Padre porque el Padre agapó. ¿A quién? Al mundo, a las personas. Y por ese ágape es que envía a su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y usted me dirá, ¿en qué me ocupo después de haber nacido de nuevo? Sencillo, en agapar al Padre con el amor que Él nos dio, en agapar al Señor Jesús porque Él es amor, en agapar al Espíritu Santo porque precisamente, dígame cuál es la manifestación del fruto del Espíritu Santo, cuál es la primera manifestación. Muy bien, ágape. El que me ama será amado por mi Padre. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús es que el Padre nos ve. Al obedecer porque amo, seré amado por amar y por obedecer. Entonces, leamos este versículo 21 de corrido. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y el Señor Jesús, para que no nos quede ninguna duda, ningún síntoma de orfandad, dice, y yo le amaré. Somos amados por el Padre, somos amados por el Hijo y somos amados por el Espíritu Santo. Por ende, ahora somos en nuestra nueva naturaleza capacitados también para agaparlos a ellos, agaparme a mí como ellos me agapan y poder agapar a los demás como me agapo a mí mismo y como agapo a Dios. Y entonces, ahora puedo decir victorioso, soy amado por el Hijo. Este amor no es un amor teórico, es un amor que se manifiesta. Por eso Él dice, y me manifestaré a Él. Es decir, el Señor Jesús se deja conocer de aquel que lo agapa.
¿Por qué? Porque al agaparlo y obedecerle, basados en la nueva naturaleza que Él mismo nos dio, entonces el Padre ama a esa persona que agapa al Señor Jesús mediante la obediencia, y el Señor Jesús dice, me voy a manifestar a ti, me voy a dejar conocer de ti. ¿Acaso eso no es lo que vemos desde el Antiguo Testamento como el querer que el Dios Todopoderoso tiene, que le conozcamos? Eso estamos viendo en el capítulo 9 de Jeremías, cuando Él dice que mejor nos alabemos en conocerle y entenderle. Ha sido la pretensión de Dios desde siempre para cada uno de nosotros. Y me manifestaré a Él. Entonces, como estamos en esta zona de preguntas, todos están aprovechando. ¿Y saben quién levanta la mano? Judas. Pero no el Iscariote, no el que le entregó, el otro. Casi que podemos saber qué hay en su mente. Pues Señor, ya que estamos en preguntas y respuestas, recordemos que todavía estamos en esa larga cena, Él se anima y Judas le dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? En paisa, ¿cómo se hace eso? Entonces, Judas está mostrándonos el interés que realmente estas palabras despiertan en toda persona que las escuche. Por eso es que el activismo, el exceso de ocupación en las cosas temporales, nos apartan de la lectura juiciosa de la palabra, porque al apartarnos de la lectura juiciosa de la palabra, entonces nos perdemos de cosas como estas. Cuando nos circunscribimos solo a algunos versículos o pasajes en los cuales estamos anhelando añadiduras y no profundidad en el conocimiento de Dios, nos perdemos pasajes como este. Hay un hombre hace 2000 años preguntándose lo mismo que muchos de nosotros nos podemos preguntar hoy. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Muy interesante la pregunta que hace Judas. Y una de mis hijas me hace caer en cuenta de que es la única intervención que Judas, hace en las Sagradas Escrituras, y hace la pregunta del millón. Qué bueno hacer. Esta es la pregunta de oro. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Entonces el Señor Jesús le responde y le dice, el que me ama, mi palabra guardará. Ojo pues, gracias al ágape que me lleva a obedecer, me retribuye esa obediencia agapense para que Jesús se manifieste o se me revele. El ágape me revela a Jesús y la obediencia en este caso es la llave. Miren qué interesante. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada, ahora sí, con él. Este versículo 23 es solo para creyentes. Y no para cualquier creyente. Es para creyentes que agapan. Es para creyentes que agapan y obedecen. Usted me dirá, ¿hay creyentes que no agapan? Para nada. No agapan es nada. El apóstol Pablo, cuando escribe en 1 Corintios capítulo 13, esa poesía al ágape, se la escribe a una congregación llena de creyentes que no sabían agapar. Eran creyentes pagados de sí mismos, creyentes obnubilados por los dones y la sabiduría que creían tener acerca del conocimiento de Dios, pero entre ellos no había ágape. La gran mayoría de ellos vivía en rencillas, en rencores, en disputas necias, en divisiones. Por eso es que el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, coloca el ágape en el capítulo 13 de esa carta a una congregación que no sabía moverse en el ágape para rescatarlos de su carnalidad. Por eso dice el Señor Jesús, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Así que esto es solo para creyentes y para creyentes que obedecen. Mire que usa, ama y amará. Definitivamente en cualquiera de los tiempos que lo conjugues, el ágape es la clave. Y cuando habla de vendremos, me muestra el plural de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo moran
en la persona que en Cristo Jesús persevera en obediencia. Y es morar, no es que nos vienen a visitar, se quedan con nosotros. Así como la morada de Dios tiene muchas, en la casa de nuestro Padre hay muchas moradas, Él ha decidido morar en cada uno de nosotros juntamente con el Señor Jesús. Entonces, en el creyente se garantiza de que es morada del Padre por el ágape y la obediencia. El Señor Jesús es claro y le responde entonces a la inquietud de nuestro buen amigo Judas. Entonces, John, si el Señor Jesús está a punto de irse y deja el Espíritu Santo, o por lo menos lo va a enviar juntamente con el Padre, lo que me está diciendo usted es que mi nexo con la Trinidad es el ágape. Correcto. Si esto que llevamos hasta aquí, de los 14 capítulos del Evangelio de Juan, nos lleva solo a esa conclusión, ganamos el año. Volvamos. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Con él. Entonces también hay unas palabras para aquellos que no agapan. Ahora, uno porque no agapa, porque no ha nacido de nuevo. Uno puede amar a una persona filialmente, claro que sí. Carnalmente, claro que sí. Como amigo, claro que sí. Pero el ágape solo es un privilegio de la Trinidad transmitido a aquellos que han nacido de nuevo. También para ellos el Señor Jesús tiene unas palabras. El que no me ama, no guarda mis palabras. Por lo tanto, no agapar es no obedecer. ¿Cómo sé que yo no agapo? Cuando no obedezco. Entonces, cuando el Señor Jesús dice esto, no es para hacerme sentir culpable, sino para animarme a que desarrolle completamente el carácter que Él me ha dejado y entonces pueda tener la misma relación que Él tiene con el Padre, yo, y la pueda tener con Él, Señor Jesús, con el Espíritu Santo y con el Padre. Porque con esto no nos alcanza ni la eternidad, porque el ágape no es solo decir creo, es obedecer. Entonces Él dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído, recuerden que el Señor Jesús nunca vino a representarse a sí mismo. Él siendo Dios se despojó, como dice Filipenses capítulo 2, para representar completamente al Padre. Y por eso ahora les aclara. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Cuando habla del envío es porque, como lo amó a Él, recuerden, vino en obediencia para amarnos a nosotros. Cuando el Señor Jesús obedece el mandato del Padre de venir como hijo a la tierra, lo hizo por amor al Padre y para enseñarnos a amar a nosotros. Y ese es el mandamiento del Padre desde siempre. En el Antiguo Testamento encontramos que la base del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto sigue siendo el ágape de Dios, porque en Dios no hay sombra de variación. Pero entonces Él retorna a hablar nuevamente de su partida, porque los discípulos no quieren como dejarlo ir, pero Él se tiene que ir. Os he dicho estas cosas, dice el Señor Jesús, estando con vosotros. Recuerden que el Señor Jesús se ha identificado como consolador. Cuando Él dice, enviaremos otro consolador, es porque Él reconoce que estando con ellos les consolaba. Por eso envía al Espíritu Santo para que les siga en consolación, y por eso el Padre también es consolador. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, yo, uno de los consoladores, más el consolador, y aquí viene a hacerle el preámbulo. Miren que el Señor Jesús está abonando la entrada del Espíritu Santo en escena. Otro de los consoladores, otro de los parácletos, dice el Señor Jesús, más el Consolador, el Espíritu Santo. Aquí sí ya no hay dudas, porque allá atrás dijimos Espíritu de verdad, porque allá atrás dijimos
que no nos dejará huérfanos y habla de Él como consolador. Aquí me vuelve a hablar de Él como consolador y menciona su nombre, el Espíritu Santo, para que no nos quede la menor duda. A aquellos que hemos creído es gracias al Dios Espíritu Santo y que afortunadamente está con nosotros. Ese consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, definitivamente. Aquí vemos la plenitud de la deidad en comunión con los creyentes. La profundidad de esta situación, yo creo que medio la estamos empezando a entender. Cuando pasen los años, si Dios nos lo permite, cuando pase el tiempo, cada vez irá haciendo mayor depósito en nuestro haber de conocimiento de la persona de Dios, no intelectual, sino de vida, esta situación. Entonces, por eso Él dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, y ahí viene, Él os enseñará todas las cosas. Él, en persona. El Espíritu Santo es una persona, no es un mito, no es algo etéreo, es persona. Y cuando habla de enseñar, es el ministerio de docencia que el Espíritu Santo viene a ejercer en el cuerpo de Cristo. Y cuando me habla de todas las cosas, es porque el tema de todas las cosas es la enseñanza de todas las cosas sobre una cosa. Explíquese, John. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces mi buen Señor Jesús me está diciendo, lo que no hayan entendido de mí, lo que yo no les haya alcanzado a explicar del Padre, el Espíritu Santo vendrá a recordárselos, porque yo se los he dicho, pero por causa de la situación en la que ustedes se encuentran aún, de no estar completamente crédulos, por decirlo así, Él va a enseñarles y a reiterarles todo lo que yo les he dicho. Qué bonito. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, este recordar acá no es una simple remembranza de los tiempos pasados sobre todo, no, sobre lo que el Señor Jesús dijo. Casi que usted y yo podemos dedicar nuestra vida única y exclusivamente a entender y a evocar lo que el Señor Jesús ya dijo. El ser humano no tendría ninguna otra ocupación, ningún otro placer que dedicarse a contemplar la presencia de Dios en persona. Entonces, la expresión de la mente de Cristo en nosotros, como nos lo dice el apóstol Pablo, es lo que el Espíritu Santo viene a abonar para que podamos vivir conforme a la mentalidad de la Trinidad. Entonces, la prueba de que somos en su carácter realizados a plenitud es que sin petulancia, porque ya no hay de dónde asirse para pensar que estamos haciendo algo por nosotros mismos, sino que es única y exclusivamente por la obra de Dios, nos lleva a la plenitud verdadera de la adoración. ¿No pues dijo el Señor Jesús allá en el capítulo 4 de este mismo Evangelio, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre ¿en qué? En espíritu y en verdad. A esa es la plenitud que Dios quiere que lleguemos, a ser perfectos adoradores para Él. Y en eso, discúlpeme usted, mi amigo y mi amiga, que todavía vive un poco ocupado en las cosas temporales y el día de la eternidad se dará cuenta de que estaba perdiendo el tiempo. Es a lo que únicamente usted y yo nos debemos dedicar, porque esa es la plenitud para la eternidad. Poder expresarnos en adoración al Padre por lo que Él es, por lo que Él hace, al Señor Jesús por lo que Él es y por lo que Él hace, y al Espíritu Santo por lo que Él es y por lo que Él hace. A una mente que no ha nacido de nuevo o a una mente renovada, esto pues no le significa nada. Por eso el Señor Jesús dice, me daré a conocer a vosotros, el mundo no me conocerá. No solamente los que no han creído, sino aquellos creyentes que por no renovar su mente siguen pensando como piensa el mundo. No hay cabida allí para la revelación de Dios. Y os recordará todo lo que os he dicho. Y como se aproxima su partida, pues Él quiere dejarnos
como si fuera poco, algo más. Miren qué interesante. Aquí hay una frase que muchos conocemos. La paz os dejo, mi paz os doy. Versículo 27. No es cualquier paz, no es la paz de Greenpeace, no es la paz de una asociación de hombres que dijo vamos a tener paz en estos pactos que vamos a hacer. No. Él es claro y dice, mi paz os doy, la paz os dejo, mi paz os doy. Cuando habla de paz allí no es ausencia de problemas, porque lo que usted y yo hemos desarrollado en las cartas del resto del Nuevo Testamento es unos discípulos en problemas constantemente. Él no está hablando de paz como ausencia de problemas, sino de paz en medio de los problemas. Porque esa paz, recuerden, ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz. Muy bien, vamos bien. Esa paz no es un sentimiento. Esa paz no es una emoción. Esa paz no es un producto. Esa paz es un don. Es un regalo. Esa paz permanece a pesar de lo que ocurre a nuestro alrededor, positivo o negativo. Y todo esto es gracias a que el Espíritu Santo activamente nos incrusta en Cristo. Por lo tanto, Él nos está garantizando con esa paz que ya no hay temor, porque el perfecto ágape echa fuera el temor y al echar fuera el temor deposita esa paz que Él nos está dejando. La paz os dejo, mi paz os doy. Y aclara, para que no tengamos ninguna duda, yo os la doy, pero recuerden que no se las doy como el mundo la da. Porque a propósito, disculpen, hagámonos una pregunta. ¿Qué paz nos puede dar a nosotros el mundo? Para donde miremos, todo está fracturado. Para donde miremos, todo está colapsado. Y si nos da algo de paz, no está refiriéndose a esta paz. El mundo no puede dar esta paz porque el mundo sí da una paz, pero basada en su propia limitación, en lo temporal. Sin embargo, la paz de la que me está hablando acá nuestro buen Señor Jesús es la eterna. Yo os la doy, pero no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Casi que podemos hacer un alto acá y decirnos si realmente reflexionamos sobre lo que estamos hablando de este capítulo 14, ya que pudimos volver a entrar a él. Con este conocimiento, no intelectual, sino vivencial, ¿quién se va a turbar? O sea, ¿quién se va a afanar? No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Recuerdan la frase del Señor Jesús? No teman, solamente crean. Pero vamos a desarrollar esto a mayor profundidad, si Dios nos lo permite, después en otros capítulos. Vamos a ver esta paz en Cristo Jesús en acción. En acción en la cruz, en acción mientras lo golpean, en acción mientras lo persiguen, en acción mientras lo insultan. Es que Él no nos está diciendo una teoría, nos está mostrando la afirmación y enseguida la va a llevar a la práctica. Habéis oído que os he dicho. En el versículo 28, Él dice, yo os he dicho. ¿Por qué? Porque constantemente les estaba hablando. El tema del discurso del Señor Jesús nunca cambió. Si usted es juicioso y juiciosa y vuelve a leer desde el capítulo 1 y llega hasta el final del Evangelio y sigue derecho hasta Apocalipsis, el tema del Señor Jesús siempre es el mismo. El reino, sus principios, su justicia. Habéis oído que yo os he dicho. Voy y vengo a vosotros. Es que el Señor Jesús les estaba diciendo, no, voy a hacer una vuelta allá al centro y regreso. Él está diciendo me van a matar, vengo de la muerte y vuelvo a ustedes. Estamos hablando de algo poderoso, algo muy grande, que va más allá inclusive de lo que podamos pensar o entender en lo natural. Entonces, creo que nosotros tenemos más responsabilidad que los discípulos de hace 2000 años porque tenemos toda la revelación de 2000 años además a nuestro favor. No solamente la que estamos viendo aquí en las Escrituras con lo que el Señor Jesús les dijo en ese tiempo, sino el desarrollar
el Espíritu Santo el crecimiento de la iglesia durante estos 2000 años. Voy y vengo a vosotros, les dijo el Señor Jesús. Entonces, cuando alguien le dice a uno que va a morir, así tan claro, pues el corazón se entristece. Y uno espera como que el Señor Jesús le acaricie algún moño a uno, diga, ay, sí, claro, tienen que estar... No, mira lo que, por ejemplo, dice ahora, matando esas vacas sagradas de sentimientos y no de dones en los cuales estamos acostumbrados a vivir puros sentimientos, una montaña rusa, porque a propósito los dones son constantes, los dones no varían. Y vuelve y les dice, si me amarais, es decir, si me agaparais, os habría regocijado. Claro, pero para ellos es entendido porque no estaba nítido ni claro, pero para nosotros hoy es muy transparente. Nosotros ya no debemos albergar ninguna duda. El Señor Jesús les dice, si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre. Es decir, su partida, trasegando por los caminos de la muerte, de la resurrección y de la ascensión, es espectacular porque si el Señor Jesús vuelve al Padre, es lo que maduramente a nosotros nos conviene y nos convino efectivamente. Entonces los discípulos no podían ver más allá de su nariz porque la partida del Señor Jesús a ellos mismos, conveniéndoles al Señor Jesús que se fuera, le convenía más a ellos mismos por la apertura del reino que iban a tener. Porque he dicho voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Ojo, estamos hablando acá de funciones. Al enviarlo y darle el Padre al Señor Jesús todas las cosas como hijo, cuando está hablando de que es mayor, no es que sea mayor en esencia o en deidad, jamás. Está hablando en la posición a la que se refiere de enviado por el que lo envió. Ellos mismos determinaron quién enviaba y quién venía. Por eso es que dice, porque el Padre mayor es que yo. Pablo lo asevera en 1 Corintios capítulo 15, que se exceptúa que se sujete al Señor Jesús de todas las cosas que se le tienen que sujetar a aquel que le sujetó a él todas las cosas. Siempre el Señor Jesús nos muestra todo el panorama, lo anuncia sin tapujos. Jesús no vino a ocultarnos información, vino a abrirla. Por eso es que la vida de algunos creyentes que viven como arcanos con secretos que solo ellos saben, niega completamente la apertura del Evangelio que en Cristo Jesús nos ha sido dado. Es que el Señor Jesús vino a mostrarnos al Padre, no solamente a contarnos quién es el Padre, sino a mostrarnos al Padre. No solo a contarnos algunas cosas de lo que hay en sus arcas, sino a abrirnos sus arcas. No solamente a darnos cosas temporales, sino que vino a entregarnos eternidad. Y ahora, dice el Señor Jesús en el versículo 29, os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Obviamente refiriéndose a su muerte y resurrección. No hablaré ya mucho con vosotros, pues porque su partida está cercana, como lo viene anunciando. Y ahora me habla del príncipe de este mundo. Porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Este príncipe está referido al diablo, está referido a Satanás, la serpiente antigua, el engañador. Cuando dice el Señor Jesús que nada tiene en él, Satanás nada tiene en el Señor Jesús, es porque ningún poder de Satanás obra sobre Jesús. El Señor Jesús es intocable por el mal en todas las esferas. Y escuchen bien, eso es lo que ha decidido dejarnos a nosotros como patrimonio. Entonces, hay un momento en el que el príncipe de este mundo parece manifestarse y, digámoslo así, triunfar. Claro, tiene al Señor Jesús colgado en una cruz, lo tiene muerto y lo tiene sepultado. Pareciese, ¿no? Pero resulta que como Satanás no tenía nada en el Señor Jesús, por eso la muerte no puede retenerlo. Porque la muerte solo puede retener a aquel cuya paga es la muerte, y al Señor Jesús no le podían pagar con muerte porque en él no había absolutamente nada de mundo, ni del príncipe de este mundo en él.
Pero todo esto vuelve el Señor Jesús y lo encierra en amor. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, ojo pues, Él publica a nivel universal y sus alrededores el amor del Padre y el amor del Señor Jesús está ampliamente publicada en toda su creación. Lo que ocurre en la cruz no lo podemos circunscribir a este rincón llamado planeta Tierra, es algo universal. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. ¿Qué es lo que el Señor Jesús vino a hacer? Obedecer la voluntad del Padre. Yo sé que tú y yo siempre pensamos de manera egoísta, como niños gugú, ¿a qué vino el Señor Jesús a la tierra? A salvarme. Tan grande el precio que pagó por mí. ¿Cierto? Lamento matarte esa vaca sagrada. El Señor Jesús vino para que el mundo conociera el ágape que Él le tiene al Padre y el ágape que el Padre le tiene a Él. Y como el Padre me mandó, así hago. Mejor dicho, el amor, el ágape real y la obediencia real fueron expuestos en la cruz. El Señor Jesús entonces termina la cena, porque esta cena fue muy larga, y les dice, levantaos, vamos de aquí. Además de el vamos de acá finalizando una cena, lo que está diciendo es, vamos, la cruz me espera. Vamos al acto de obediencia total. ¿O no dice Pablo en Filipenses capítulo 2? Obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Levantaos, vamos de aquí. Esta es la paz que el Señor nos dejó. Miren que Él no se fue temblando de temor, Él no se fue nervioso, no se tomó algún doping para ese momento, sino que Él dice, levantaos, vamos de aquí. Hey, vamos, vamos, la cruz me está esperando. Y finalizó la cena. ¡Wow! Gloria a Dios por este capítulo 14. La próxima vez vamos a mirar algo, así como miramos algo de las moradas. Vieron que allá, principiando este 14, habla el Señor Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pues acá finalizando, nos ha abierto el entendimiento para hablarnos de la persona del Espíritu Santo y vamos a tratar de mirar 4 facetas de la persona del Espíritu Santo, si puedo llamarlas así, en el obrar en nuestras vidas y en el obrar como Dios presente entre los creyentes desde hace 2000 años. Así que preparémonos para percibir, por lo menos notar o empezarnos a adentrar en la intimidad a la que con el Espíritu Santo, que es Dios, nosotros estamos llamados a tener. Bueno, supongo que, como hablamos al principio, tienes los elementos de la cena del Señor por ahí, el pancito, el vino o su reemplazo, mientras te preparas mejor para la próxima ocasión que lo hagas. Tengo en mis manos el pan que simboliza el cuerpo del Señor y tengo el vino que simboliza su sangre. Es clarísimo nuestro buen Señor Jesús. Cuando al apóstol Pablo lo instruyó para celebrar la cena del Señor y les dijo, la muerte mía anunciáis hasta que yo venga. Estaba refiriéndose a que mientras el Señor Jesús esté sentado a la diestra del Padre y regrese por segunda vez acá a la faz de la tierra, el pacto del Gólgota estará abierto para todo aquel que en él sea llevado por el Espíritu Santo a creer. Y entonces, estamos hablando de la muerte del que resucitó y del que retorna. No estamos celebrando la muerte de alguien que se quedó en una cruz y su cuerpo entonces pereció
y vio corrupción, porque ya vimos que no. Resucita y resucita en cuerpo glorioso y asciende y está sentado a la diestra del Padre. Lo que me está diciendo es que mientras haya aire en nuestros pulmones y circulando sangre por nuestras venas, estamos llamados a proclamar que en Cristo Jesús hay reconciliación con el Padre. A eso se refiere. Así que, Padre, te damos gracias porque nos permites participar hoy juntos de este mandato que nos has dado. Que cada vez que nos reunamos en tu nombre, entonces podamos participar de la cena, porque hemos creído. Gracias por tu sangre preciosa, sangre divina, derramada. Gracias por tu cuerpo que fue rasgado. Gracias porque por ese sacrificio fue roto el velo y entonces tendremos y tenemos libre entrada al Padre, al regazo del Padre. Allí donde estés, podemos comer del pan. Y podemos beber del vino. Señor Jesús, gracias por tu bendita palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y que penetra hasta partir lo que es del alma del espíritu, e inclusive penetra hasta los tuétanos de los mismos huesos. Gracias porque gracias a tu palabra somos conscientes de que a tus ojos nada se oculta, que estamos completamente abiertos y desnudos delante de ti, porque nadie más que tú, Señor, conoce la intimidad del ser humano. Hoy te doy gracias, Señor, por hacernos parte de este cuerpo local, al cual le has permitido ver la revelación del reino, de tu reino y de tu justicia, y nos has librado del velo de las añadiduras que no nos permitía ver lo que realmente en ti, Señor Jesús, había sido depositado y tiene vigencia. Gracias porque en medio de estos tiempos de cuarentena y de pandemia, de tantos temores del mundo que no te puede ver porque no te conoce, nosotros que sí te podemos ver y te conocemos, hemos sido, Señor, añadidos a la gran familia del Padre por tu obra. Ahora somos tu cuerpo por tu obra. Eres nuestra cabeza, Señor Jesús. Y ahora somos templo del Espíritu Santo gracias a tu obra. Espíritu Santo, tú eres Dios. Permítenos, yo te suplico, Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesús, que nos permitas conocerte como persona, que nos permitas a través de las Sagradas Escrituras que dan testimonio de ti, en las cuales tú mismo das testimonio de ti, que no te nos hagas el huidizo, por favor no te nos escondas, déjanos verte. Nosotros hoy queremos colocarnos de rodillas, desde nuestro espíritu, desde nuestro corazón, pedirte, Espíritu Santo, enséñanos acerca del Padre, enséñanos acerca del Hijo y permítenos conocerte a ti. A ustedes sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos de los siglos. Amén y amén.